7 errores financieros que pueden salirte muy caro. Vivimos en una sociedad en la que las finanzas personales quedan relegados a un segundo plano. No es algo que se nos enseñe en las escuelas, en los institutos, ni siquiera en la universidad. Casi parece que cuando un joven se emancipa, tiene que saber todo sobre finanzas personales, lo cual está muy alejado de la realidad. Debido a esa falta de conocimiento, es muy fácil caer en errores que pueden afectarnos en el corto y largo plazo. Antes de comenzar, por favor, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que te avise de nuevos videos. El primer error es no tener un fondo de emergencia. Este es el primer error de la lista y que debemos tener en cuenta. Es fundamental tener unos ahorros separados de nuestra cuenta bancaria de uso habitual para emergencias. Ese fondo de emergencias es recomendable que sea de una cantidad al menos de 3 a 6 meses de gastos cubiertos. El hecho de no tener un fondo para emergencias, ya sea que tengas pocos ahorros o muchos, puede tener consecuencias catastróficas en tu economía familiar. Cuando por alguna razón nuestra fuente de ingresos se ve mermada, por despido, enfermedad, fallecimiento de la persona que traía los ingresos, etc., u ocurre un gasto extraordinario e imprevisible, nos quedamos en una situación de vulnerabilidad financiera muy importante. Algunos, por no quedarles más remedio, recurren a la deuda como solución para hacer frente a esos gastos, lo cual les perjudica aún más en el largo plazo. Por tanto, si todavía no tienes un fondo para emergencias, el momento para ahorrarlo y apartarlo es ahora. Número 2. Endeudarte para mantener tu estilo de vida. Esto puede sonar a algo básico u obvio, pero la realidad es que nos endeudamos constantemente. Los bancos, las tiendas físicas y en Internet, lo primero que nos ofrecen es el pago a plazos con el mensaje de disfruta hoy y paga mañana. Cualquier deuda que tengamos, sea cual sea, hace que reduzca nuestra capacidad de ahorro y a su vez que reduzca nuestra libertad. Aunque existen motivos que pueden ser razonables para contraer una deuda, como la llamada deuda buena. Es cuando se contrae un préstamo para invertir en un activo, es decir, poner ese dinero en algo que les pueda generar un beneficio y que a su vez les ayude a pagar la deuda. Número 3. No tener un presupuesto y seguirlo. Parece que cuando alguien habla de llevar un presupuesto y seguirlo, nos entra una pereza extrema. La realidad es que somos los únicos responsables de nuestro éxito o fracaso financiero, por lo que es muy difícil tener éxito en las finanzas si no se lleva un presupuesto. Un presupuesto nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos, nuestros hábitos y especialmente nos va a ayudar a hacer un diagnóstico de nuestra salud financiera. Conociendo nuestros hábitos, estamos listos para empezar a distinguir entre necesidad y deseos. Esto nos va a ayudar a controlar nuestros gastos y aumentar nuestra capacidad de ahorro, dejándonos en una posición adecuada para poder invertir y progresar financieramente. Número 4. No prepararte para la jubilación. Seguramente habrás oído desde hace varios años, y últimamente está cada vez más en boca de todos, eso de que los jóvenes no vamos a cobrar pensión cuando nos toque jubilarnos. Si bien eso es algo que se va diciendo como un rumor, se está confirmando cada vez más como una realidad. Independientemente si te vas a jubilar dentro de 10 años o dentro de 50, la realidad es que la sostenibilidad del sistema público de pensiones en el largo plazo hoy por hoy no es viable. El esquema demográfico se ha invertido, teniendo una esperanza de vida cada vez mayor, lo cual sumado a la poca natalidad y tasa de sustitución, hace que se complique el asunto. Hay muchas personas que no se plantean la realidad de que algún día se tendrán que jubilar y que deben tener esto en cuenta, es un error que puede salirles muy caro. Es por eso que el momento de prepararse para el futuro es ahora. Para eso, hay que ahorrar de una manera eficaz. Número 5. No invertir o comprar pasivos. Este error quizás es el de los más comunes entre los nombrados. Si eres como yo, crecí creyendo que, para invertir, había que saber mucho, que la inversión en bolsa era como el casino de los ricos, y que todo lo relacionado a la inversión había que evitarlo en general. Durante muchos años, he creído que el secreto para la seguridad financiera era no endeudarse y ahorrar. Si bien, el primer caso es completamente acertado, de hecho, es una de las cosas que he comentado que hay que evitar, el segundo caso no es del todo acertado. Hay una verdad aterradora,
y es que todo el dinero que ahorre se va a devaluar y por mucho que ahorre, la inflación hará de las suyas y se comerá una parte de mis ahorros y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. El ahorro es esencial para poder crecer financieramente, para protegerse ante imprevistos y prepararse para el futuro. Sin embargo, si no va acompañado de la inversión, es muy difícil progresar. La inversión te permite que el dinero trabaje por ti. El riesgo se puede reducir significativamente si la inversión es a largo plazo, gracias al interés compuesto. Tanto es así, que mayor es el riesgo de no invertir que el invertir en sí. La inversión es algo que se puede aprender, y además tampoco es algo que tengas que hacer solo. Ahora bien, si el no invertir es un error, el invertir en pasivos es uno mucho peor. Este es otro error que suele suceder habitualmente. No distinguir entre lo que es un activo y un pasivo es un error que puede salirte caro. Un activo es aquello que te genera un retorno, es decir, que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es justo lo contrario, todo aquello que te lo quita. Un activo, por ejemplo, son las acciones que te reportan dividendos o un inmueble que puedas alquilar para obtener beneficios. En cambio, un pasivo puede ser un carro, ya que se devalúa desde el segundo que sale del concesionario y además tiene unos costes fijos. Número 6. Tu única fuente de ingresos es tu empleo. Evidentemente esto no es algo tan simple de cambiar, pero sí es un error pensar que cuando se consigue un empleo, ya no es necesario aspirar a más. Es una actitud peligrosa el no buscar fuentes de ingresos alternativas como crear un negocio, invertir, etc., ya que nunca sabes si esa fuente de ingresos que tienes puede agotarse de un día para otro. Para ello, tienes que tener presente la formación constante. Ya sea que quieras emprender, invertir o mejorar tu actual empleo, la formación es esencial. Por eso debes considerar diferentes posibilidades para buscar fuentes de ingresos alternativas que puedan protegerte frente a imprevistos, ayudarte a aumentar tu capacidad de ahorro y a alcanzar tus metas financieras. No será fácil, pero es posible. Con esfuerzo y trabajo duro se puede conseguir. Número 7. No tener un plan ni un objetivo trazado. Lamentablemente, hay muchas personas que van hacia donde les lleve la corriente. Vivir una vida sin objetivos, metas y planes puede perjudicarte en todos los ámbitos y, sobre todo, en el económico. Saber dónde estás parado y a dónde quieres llegar es la única manera de tomar decisiones acertadas que te acerquen a cumplir tus objetivos. ¿Para qué quieres ahorrar? ¿Cómo quieres vivir tras tu jubilación? ¿A qué edad quieres jubilarte? ¿Quieres seguir trabajando por cuenta ajena o quieres ser tu propio jefe? ¿Quieres formar una familia? Absolutamente todas las decisiones que tomes en tu vida estarán ligadas al ámbito financiero. A diferencia de lo que nos gustaría, para adquirir bienes y acceder a servicios, tenemos que desembolsar dinero, por tanto, es hora de que empieces a trabajar en tu plan de vida. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, déjame un comentario y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos.